es la presentada por el Grupo Municipal Socialista en apoyo a la iniciativa de Plena Inclusión Madrid para la creación de la tarjeta sanitaria AA, accesibilidad y acompañamiento. Tiene la palabra la señora Jiménez. Gracias, señor presidente. El pasado 7 de abril, Plena Inclusión Madrid hizo público el envío de demanda a la Comunidad Autónoma de Madrid de la creación de una tarjeta sanitaria para facilitar la atención a las personas con discapacidad intelectual y del desarrollo en el marco del sistema sanitario madrileño. En base a ello, la intención de la presente moción es apoyar desde Leganés esta iniciativa que tiene como objetivo principal garantizar el bienestar y la calidad de vida de los ciudadanos. Y para ello, el ciudadano debe situarse en el centro del sistema, como eje vertebrador de cualquier actuación sanitaria y social. En ocasiones, las estructuras existentes, junto con las limitaciones de las personas para comprender determinadas situaciones y comunicar lo que les afecta, suponen una importante barrera que dificulta el acceso normalizado a los servicios sanitarios. Y en el caso de la atención a ciertas enfermedades o patologías, pueden producir situaciones en que las consultas médicas o las urgencias pueden parecer un entorno confuso y hostil. Por ello, se propone que el sistema sanitario madrileño ponga en marcha una nueva herramienta que refleje la apuesta por el paciente como elemento vertebrador del sistema, la nueva tarjeta sanitaria AA. La tarjeta sanitaria AA tendrá como objeto de facilitar la accesibilidad a determinados servicios sanitarios de los pacientes madrileños diagnosticados de ciertas patologías, así como de sus acompañantes. Punto 1. La tarjeta sanitaria con el distintivo AA supondrá para el portador de la misma A, que podrá estar acompañado permanentemente por sus familiares o cuidadores en la unidad asistencial correspondiente. El acompañamiento permanente comprende la espera, la consulta o el acto médico, siempre que la situación clínica lo permita y que pueda contribuir a la colaboración del paciente. B, que su acceso a la consulta se ajustará lo máximo posible al horario de cita fijado, reduciéndose su espera entre la llegada al centro y el momento de su atención. C, en los casos de asistencia programada se procurará que la atención se ajuste al máximo a la hora indicado para la cita. En los supuestos de asistencia en servicios de urgencia se procurará una mínima espera en la atención, siempre que las circunstancias sanitarias globales que concurran en ese momento en el centro sanitario lo permitan. 2. Las tarjetas sanitarias con el distintivo AA se expedirán a aquellas personas que, siendo aseguradas, asistidas o beneficiarias, presenten cualquiera de las siguientes patologías. A. Demencia con un nivel de afectación cognitivo al menos moderado y o trastorno de conducta. B. Discapacidad intelectual grave y profunda o con trastorno de conducta. C. Discapacidad con trastorno de comunicación grave. D. Trastorno del espectro autista con trastornos de conducta. E. Trastorno mental crónico con grave déficit del funcionamiento psicosocial. F. Sordoceguera. 3. Las tarjetas sanitarias con el distintivo AA surtirán los efectos señalados en los siguientes centros y servicios. A. Centros de salud y o consultorios de atención primaria. B. Consultas externas de centros hospitalarios. C. Servicios de urgencias, tanto de atención primaria como especializada, siempre condicionada a la prioridad clínica de los pacientes. La tarjeta sanitaria AA, que ya funciona con éxito en algunas comunidades autónomas, no implicará en ningún caso que sus usuarios tengan derechos sanitarios mayores al resto de la población, pero sí permite que tengan una atención más accesible y adaptada a sus necesidades. Por todo ello, se propone al Pleno del Ayuntamiento la aprobación de los siguientes acuerdos. Apoyar la petición de Plena Inclusión Madrid para la creación de esta tarjeta sanitaria, instar a la Comunidad de Madrid a poner en marcha esta iniciativa y que se dé traslado de los siguientes acuerdos a las distintas consejerías que están implicadas en la puesta en marcha de esta iniciativa. Muchas gracias. Iniciamos un turno de intervenciones. Empieza la señora Condés. Buenas tardes de nuevo. Nuestro voto va a ser favorable a esta iniciativa, a pesar de que es una iniciativa que no debería ser necesaria y que se debería de contemplar más como un parche mientras se resuelve y se cambia la mala gestión de la sanidad pública por parte de quien hoy en día y durante los últimos años la lleva gestionando la sanidad pública tanto en la Comunidad de Madrid como en el Estado. El problema de las esperas en los hospitales, en los centros de atención primaria públicos o en los centros de especialidades afecta a todas y a todos los pacientes. Es cierto que hay ciertos pacientes con ciertas patologías que esas esperas son más agravantes para ellos que para el resto. Pero cualquiera de nosotros o de nosotras que haya acudido a un centro de atención primaria de especialidades o las urgencias de un hospital, la espera media en una consulta, por ejemplo, de especialidad del hospital puede ser de 2 horas. 2 horas esperando la consulta del médico y otras 2 horas esperando a que te den una nueva cita en las ventanillas. Hablo, por ejemplo, del caso del Hospital Severo Ochoa. En la atención primaria no solamente hay una espera a la hora de que te atienda el médico, sino también una vez que se llega al centro de atención primaria. Esto afecta a todos y a todas las pacientes. Sí que es verdad que hay ciertos pacientes que esas esperas son más graves para ellos. Pero, de alguna forma, con esta tarjeta sanitaria no integramos a ese tipo de pacientes dentro de la propia sociedad, sino que les estamos marcando
con este AA que dice la tarjeta. Para mí es un parche que puede ser necesario ahora, pero que no es la solución. La solución no está en que estos pacientes sean atendidos con una prioridad, sino que es que los médicos, por ejemplo, no deberían de tener una atención cada 3 minutos de un paciente, con lo cual las consultas se saturan y por eso es la demora en el tiempo. Si queremos integrar dentro de la sociedad a estos pacientes, aparte de que tendríamos que tener una sanidad bastante mejor gestionada y que funcionara mejor, también lo que deberíamos de intentar es concienciar al resto de los ciudadanos y ciudadanas de que esto es no podemos hacer una discriminación al ponerles una etiqueta en su tarjeta, sino que tenemos que concienciar al resto de ciudadanos de que esta gente necesita de alguna forma un trato especial, pero que no pasa tanto porque sean atendidos antes, sino integrarlos en el sistema de alguna manera. Porque una de las cosas que, por ejemplo, alude la moción es de que estos pacientes se ponen nerviosos y que incluso hay gente que no lo entiende. Esto también deberíamos de abrir al resto de la sociedad de que la integración, tanto en educación, en los colegios, que tenemos que hacer con ellos de inclusividad y no de apartarlos de alguna forma, es una de las soluciones. Insisto, vamos a votar a favor, pero como una medida provisional hasta que se consiga hacer un cambio en la sanidad pública. Gracias. ¿Más intervenciones? Señor Egea. Desde Ciudadanos creemos que el modelo proteccionista de una administración hacia las personas más vulnerables y en relación a la propuesta planteada en esta moción, y antes de significar el voto, surgen algunas preguntas que nos gustaría que fueran aclaradas. ¿Qué acciones o propuestas han sido realizadas por el Grupo Parlamentario Socialista en la Comunidad de Madrid a este respecto? Y de haberse realizado alguna acción, ¿cuál es la situación de la propuesta o propuestas realizadas en la Comunidad de Madrid? Gracias. Gracias. Señor Juárez. Muchas gracias, señor presidente. Discúlpenme la voz que tengo. Voy a intentar ser breve, pero sí que dar con claridad el posicionamiento del Partido Popular. Dentro del marchamo de las políticas sociales del Partido Popular están la de poner en marcha medidas de apoyo, está la de proporcionar los servicios necesarios para favorecer la integración y la inclusión en la sociedad de las personas que tienen cierta desventaja. Y, por supuesto, entendemos que esta medida, que además viene avalada por una entidad que aglutina colectivos de discapacidad, es decir, que es la sociedad, es la gente, y no creo que entiendan esto como un parche, sino como una iniciativa basada en el esfuerzo de las administraciones y de las entidades que trabajan por la integración real. Por lo tanto, por supuesto que el Partido Popular va a apoyar esta medida. Sí que tengo también que avanzarles que respecto a la parte dispositiva, señora Jiménez, hay 2 puntos que ya se están trabajando. El Plena Inclusión Madrid se reunió el mes pasado con la Dirección General de Discapacidad. Como ya he dicho, desde la Dirección General de Discapacidad se ve como una medida muy positiva para las personas con discapacidad y en este momento se está valorando la integración de este punto en la estrategia de atención a la discapacidad que saldrá en breve tiempo. Ahora mismo se está trabajando ya con la Consejería de Sanidad para que haga la valoración pertinente y se pueda aprobar por parte de las 2 consejerías. Por lo tanto, el voto positivo del Partido Popular. Muchas gracias. Señora Lozana. Sí, muchas gracias, alcalde. Bien, efectivamente, como dice la moción, ya en otras comunidades autónomas está implantada esa tarjeta sanitaria, que en algunos sitios la llaman de tarjeta sanitaria preferente, pero que su verdadero nombre, tarjeta sanitaria AA, es de acompañamiento y accesibilidad. Ese es el verdadero nombre. Están en La Rioja, en la Comunidad Valenciana, en Galicia, en Cantabria. Entonces, creemos que es un paso importante. No obstante, como apuntaba la señora Condés, y estamos totalmente de acuerdo, el problema está en
quizá en las consultas que están saturadas. Entonces, es un poco de no adelantarles la consulta a las personas, a este grupo de personas, sino de acomodar, como dicho eufemísticamente, acomodar la hora de la cita a lo más posible para estas personas. Por eso decían que no es un aumento de derechos, cierto. No obstante, creemos que se debía de dar un paso más, y un paso más es que funcione la sanidad. Y yo sé que ustedes están muy concienciados con esto, con el que funcione la sanidad pública, en defender la sanidad pública, que es una sanidad pública de calidad. Ustedes y todos nosotros, pero ustedes hacen bandera de la sanidad pública, de defenderla, de las mareas, la marea blanca, ustedes acuden y lo dicen, ¿no? Debe ser por eso por lo que hay contratado un seguro privado en el Ensule que nos cuesta 12.000 euros al año. Debe ser por eso, porque la defienden tanto y por eso tienen ustedes, los trabajadores de la empresa pública Ensule, un seguro privado sanitario de 12.000 euros. Curiosamente no lo tienen, no sé por qué no lo tienen la otra empresa pública, solo lo tienen Ensule. Usted lo sabía, ¿verdad? Sí, ¿no? Muy bien. Bien, nosotros vamos a votar a favor, por supuesto. Claro. Gracias, señora Jiménez. Para iniciar el segundo turno de intervenciones. Bueno, pues quiero agradecer el tono positivo y las aportaciones que han sido, bueno, clarificadoras en ese sentido. La ironía creo que estaba de sobra porque yo esta moción la he presentado puesto que algunas entidades del Consejo de Diversidad Funcional pues me lo han pedido. He estado en contacto con Plena Inclusión Madrid y estas son sus propuestas. Yo ni tengo que ver nada ni con la sanidad, ni que funcione ni no funcione, y desde luego vuelvo a repetir que agradezco el tono conciliador de algunas personas. La ironía estaba de sobra, pero bueno, lo que importa es que al final pues esta iniciativa va a tener el apoyo del Pleno de Leganés. Muchas gracias. ¿Podemos pasar a votar? ¿O alguien quiere intervenir? Sí, la señora Condés. A ver, yo cuando me refiero a un parche, y yo entiendo que... Ya, no se lo digo al señor Juárez. Y cuando me refiero a eso, o sea, yo entiendo que estas asociaciones lo soliciten, efectivamente. O sea, lo entiendo perfectamente, pero lo solicitan porque la sanidad no funciona en condiciones. O sea, si ellos, cuando llegaran a la consulta, se les atendiera a ellos como a cualquiera de los pacientes, esta tarjeta no sería necesaria. O sea, no sería necesaria en ningún momento, o sea, si funcionara en condiciones. El problema es que no funciona. Entonces, ante la situación de que no funciona, lo que se hace es poner un parche a un problema sanitario. Si cualquier paciente, sea con una patología u otra, porque aquí estamos, por ejemplo, en esto no entran, por ejemplo, los mayores, o sea, la gente mayor con 80 años que tengan un cáncer de colon, que estén con quimioterapia y que se tienen 2 horas esperando. O sea, tanta necesidad tienen esos pacientes en ser atendidos como alguien con sordoceguera. O sea, yo a lo que me refiero es eso, o sea, que estos colectivos han hecho muy bien, se han juntado, han hecho esa propuesta, están en otras comunidades autónomas, pero eso no soluciona el problema de fondo, y es que la gente se tira 2 horas para que le atiendan. Ese es el problema. Y esto es un parche a ese problema, un parche que se han unido a estas asociaciones, pero que a lo mejor dentro de 2 años aquí se está debatiendo que los pacientes con quimioterapia, radioterapia, con esclerosis múltiple, proponen también integrarse en esa tarjeta. Entonces, ¿qué pacientes no tienen preferencia, no son un AA aquí? Son muchos. O sea, porque aquí estamos quitando a muchos pacientes que también necesitan ser atendidos en su hora de cita, que necesitan ser atendidos en la urgencia cuando llegan, o en un periodo de tiempo mínimo. Son muchos. O sea, aquí es verdad que estos colectivos lo han conseguido en otras comunidades autónomas, están en esas comunidades autónomas, que yo no digo que esté mal, pero no es la solución al problema, es un parche al problema sanitario que existe en nuestro país. Porque yo le digo, paciente, ya no le digo que tenga 80 años, con 40 años, operado de un cáncer, que esté con sesiones de quimioterapia y tenga que pasar la consulta de oncología vomitando continuamente, ¿no tiene tanta preferencia como otros de los que están aquí en esta relación? Pues la misma. O incluso en ocasiones más. Y sin embargo, aquí no están recogidos. Por eso yo hablo de que esto es un parche a un problema sanitario.
Señor Egea. Sí, voy a hacer las mismas preguntas porque no me ha contestado. ¿Qué acciones o propuestas ha realizado su grupo parlamentario socialista de la Comunidad de Madrid al respecto? Y si ha hecho alguna acción, ¿en qué situación están? Nada más. Juárez. Gracias, señor presidente. Bueno, simplemente recalcar que la clase política, algunos políticos, estamos para servir a los ciudadanos de forma real, para atender las demandas que nos trasladan y para dar cumplimiento a cubrir sus necesidades y garantizar el bienestar. Esta era una ocasión idónea para apoyar una medida que va a beneficiar a muchísimos pacientes y a sus familias para hacerles más cómodo su estancia en los centros hospitalarios, pero como siempre hay gente que se dedica a intentar vender su libro, a destruir la imagen de confianza del sistema, a crear inseguridad jurídica y perceptiva de la sociedad respecto al sistema sanitario, cuando lo que tenemos que hacer entre todos, entre la clase política y los profesionales sanitarios y no sanitarios, es trabajar en positivo, sumar medidas positivas dentro y fuera de las instituciones hospitalarias y generar confianza, no crear alarma sin crear ningún tipo de soluciones. Y, hombre, yo creo que es evidente que cuando abordamos un tema, no podemos, si vamos a hablar de fútbol, no podemos hablar de fútbol, voleibol, rugby y bádminton. Hay que centrarse en el tema y solucionar el tema que tenemos en estos momentos. Y no mentir reiteradamente y decir que el sistema es muy malo y que todo funciona muy mal. Haga usted su trabajo, trabajen en positivo y dejen destruir la imagen de confianza del sistema. Gracias. Señora Jiménez, o pasamos a votar. Perdón, señora Aranzana. Sí, muy brevemente, alcalde. Bueno, ya es la segunda vez que a este grupo municipal, el equipo de gobierno, nos califican de cinismo y de ironía lo que decimos. Es curioso. A mí lo que me parece cínico e irónico es precisamente que una empresa pública tenga un seguro privado que cuesta 12.000 euros, un seguro sanitario privado, y que curiosamente no lo tienen las dos empresas públicas del ayuntamiento, solo lo tiene una. ¿Por qué? Muchas gracias. Gracias. Señora Jiménez. Bueno, yo decía lo de ironía porque no entiendo a qué venía la cuña publicitaria, puesto que vuelvo a repetir que esta moción es traslado de una petición que ha hecho una entidad tan importante como Plena Inclusión Madrid. Señor Egea, desconozco cuáles son las ideas que ha aportado claras, específicas mi grupo en la Asamblea, pero desde luego sí que conozco que la gente de la fortuna que tenga que ir a urgencias no utilizará nunca esta tarjeta, porque como usted siempre se dedica a votar en contra, pues no la van a utilizar. Gracias. Pasamos a votar la moción. ¿Votos a favor? Gracias. Queda aprobada por unanimidad. Pasamos a la siguiente.